Y cuando hablábamos del Señor, no siempre nos van a faltar palabras, como muchas veces hemos cantado. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que vivo por ti, mi buen Señor. Le vamos a cambiar las letras con respeto. ¿Cuánto podemos reconocer que si vivimos es por Él? Como hemos compartido, a través de Cristo, a través de la persona del Espíritu Santo, que nos ha animado a dar ese primer paso al llamado. Cuando nos han llamado, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? ¿Cuántos? Aún aquellos que estarán mirando en su momento este tiempo de la palabra de Dios. Señor, hoy queremos recibirte una vez más en nuestro corazón, porque somos necesitados. Hoy queremos recibir tu palabra porque tenemos hambre, Señor, hambre de ti, hambre de conocerte, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Amén. Yo te invito a que juntos podamos compartir la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Un salmo que cuando empezó el año lo publicamos. Solamente publicamos el primer versículo, pero hoy lo vamos a leer todo una vez más. Es el Salmo 46. Y día a día es viva la palabra de Dios, es vigente la palabra de Dios, es presente, es hoy la palabra de Dios. Hoy. Muchas veces hacemos memoria del libro de Romanos, y está bien hacer memoria. Y cuando hablamos de Romanos, vamos, entre los capítulos que vamos a recordar o que vamos a leer, va a ser Romanos 8, ¿no? Que dice en su palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Y más adelante sigue escribiendo y lo aclara, que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la muerte, ni las situaciones inesperadas que nos tocan vivir y que le tocan vivir a muchas vidas y a hermanos nuestros, familias nuestras. Y Dios nos ha dado el poder de la oración, la llave de la oración, que oramos en fe, creyendo. Y decía una alabanza, ¿no? Fe mueve la mano de Dios. Y hay una verdad, Dios mueve su mano por amor y fidelidad, pero Él también quiere que aprendamos a crecer en la fe, porque ahora al leer la palabra vamos a recordar algunos otros pasajes que están en el Nuevo Testamento, porque la Biblia es completa, es una palabra. Sí, está dividida en libros, pero tiene un solo mensaje, que es poder oír la palabra de Dios. Hoy cantábamos, ¿no? El poderoso Dios de Israel. El poderoso Dios hoy está aquí, en medio nuestro, en medio de su pueblo, de aquellos que decidimos creer, de aquellas vidas que van a decidir creer, que van a decidir buscarlo como lo buscamos, que van a decidir obedecerlo. Amén. Y también lo más importante, que vamos a decidir esperar en Él. Amén. Esperar. Dice el Salmo, los Salmos, sea tu misericordia sobre nosotros, oh Dios, según esperamos en ti. ¿Cuesta esperar? Sí, a todos nos cuesta esperar. Pero Dios nos enseña cómo esperar. Por medio de la palabra, por medio de los ejemplos de las vidas que no tuvieron vergüenza cuando cantábamos. Tú eres digno de adorar, suba incienso delante de ti. La mayoría vamos a recordar el pasaje de la mujer que entró, quebró el vaso de alabastro y ungió los pies de Jesús.
Todos tenemos la libertad de ungir los pies de Jesús al decirle gracias, Jesús. Amén. Al decirle gracias. Dice el Salmo 46, versículo del 1 al 3, primeramente vamos a ir leyendo. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Muchas veces me vas a escuchar decir, hay muchas versiones, todas son de valor, pero más valor es Dios, el Dios de la palabra. Amén. Que habla nuestra vida. Y hoy se decía, ¿no?, en la oración que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos, porque es bueno poder estar atento. Obediencia es estar atento y tener la acción de lo que dice la palabra. Obediencia tiene que ver con la fe. Obediencia tiene que ver con la adoración. Obediencia tiene que ver con la esperanza. Obediencia tiene que ver con sabiduría. ¿Cuánto le pedimos sabiduría al Señor? Cada día le pedimos sabiduría. A veces podemos decir, ¿no? Sobre todo en las compras, ¿no? Si hay alguna oferta ahí, no la queremos perder. Pero qué bueno es pedirle sabiduría al Señor, amén. Por todos los descuentos, sí, queremos aprovechar, todo nos pasa lo mismo. Pero qué bueno que es poder seguir pidiéndole sabiduría al Señor. Obediencia, ¿sabes qué es? Es ser fortalecido en nuestra vida, en todo nuestro ser. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se unan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia tiemblen los montes. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es esa confianza en la protección y en el poder de Dios que no ha cambiado. Que no ha cambiado. Ayer cuando regresamos de 527 cerca del Camino Belgrano, creo que era, no, de 25, perdón, de la calle 25. Bueno, estaba el semáforo, una escuela tremenda, y yo veo por el espejo que venía uno, y el que venía de frente tenía paso. Dios guardó al que venía de frente, al que dobló sin mirar, y a lo mejor a la persona que iba a cruzar y a todos aquellos que estamos ahí esperando. Dios nos libra. Aún nos pasan cosas. Dios nos libra porque Él es el amparo de nuestra vida. Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestra ayuda segura. Estas palabras producen fe en nuestra vida, porque toda la palabra de Dios produce fe a aquel que decide creer. Que decide creer. Hoy decidimos venir aquí a la casa de Dios. No es que Dios te dijo y me dijo, bueno, vamos, dale, levántate, vamos, te espero en mi casa, dale que llegas tarde. No, decidimos. Como seguramente lo vas a decidir vos en su momento, que estás recibiendo el mensaje, como nosotros. Decidimos. Y este día, o cada día, es un día de decisión, como muchas veces lo hablamos. Y estas palabras son vivas y eficaces. El miércoles se nos compartía las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Ese espíritu, esa vida está en nuestra vida por la fe. Ese espíritu y esa vida está en tu vida por la fe. De creer. Este salmo expresa esa confianza, esa seguridad en Dios ante todo aquello que nos toque vivir, ante todo aquello que te toque vivir. Solo en Dios se encuentra el poder y la capacidad
para que podamos enfrentar las incertidumbres que a veces nos tocan vivir o las adversidades de la vida. Aquí hablaba de la angustia, y la angustia tiene que ver con dolor, con tristeza, con amargura, con desconsuelo, con inquietud, ansiedad y todas aquellas situaciones inesperadas que nos tocan vivir, que no queremos vivir, sobre todo cuando son que producen dolor, que producen amargura, que producen tristeza, que aún pueden venir a atacar nuestra fe en el Señor. Dios es nuestro amparo. El amparo es ese, describe un refugio del peligro, ¿no? ¿Sí? De poder estar protegidos. A veces, cuando nos puede agarrar la lluvia inesperada fuerte, si hay un árbol, nos ponemos bajo un árbol, nos mojamos un poco. Pero a veces no es tan conveniente el árbol cuando hay una tormenta eléctrica. ¿Pero qué hacemos nosotros? Vamos al árbol. Siempre recuerdo, hace bastante, nosotros habíamos tenido un ensayo aquí, y bueno, en la mitad del regreso a casa, una tormenta fuerte, y una de las calles que lleva a nuestra casa tiene muchos árboles. Entonces yo, ¿qué hice? Me puse un poco abajo de los árboles a esperar que parara un poco. Sí, fue apedreada el coche, pero llegamos. A veces nuestra vida es apedreada por esas situaciones que vienen, que se levantan. Nuestra vida, la familia, la iglesia. Pero Dios es nuestro amparo. Amén. Dios es nuestro amparo. También nos acordamos de esa Pascua que se rompió todo acá y todos estamos ahí bajo la losa, ¿verdad? Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo. Dios es tu amparo. Ante todo lo que tengan, todas aquellas situaciones que nos toca vivir, es esa protección, es ese favor de Dios, es la verdadera seguridad en la vida que Dios nos da al creer, al buscarlo, lo vamos a decir otra vez, al obedecerlo y a esperar. Señor, ayúdanos a esperar en ti, ayúdanos como vidas, como hijos tuyos, como familia, como nación, como pueblo, la iglesia, como congregación. Ayúdanos a esperar en ti, porque tu misericordia está presente en nuestra vida, porque tú eres Dios y eres fiel en todo momento, siempre fiel. Dios es poderoso en palabra y en su obrar, más que todo aquello que se levanta sobre las vidas, porque no ignoramos las maquinaciones ni lo que se ha levantado contra la iglesia, contra nuestras vidas, contra la familia, contra las ciudades. No aceptamos lo que está pasando en Rosario. Señor, toma control y autoridad. Y lo que no se sabe, pero Dios es nuestro verdadero amparo, nuestra fortaleza. Se refiere a su poder, el poder de Dios cuando enfrentamos al enemigo. Al enemigo. Su poder obra en nosotros. Y dos ejemplos quiero dar bíblicos, aquellos que les gusta anotar, que después lo podemos leer, hoy algo se mencionó. Éxodo 15. El mejor ejército del mundo perseguía a Israel y dijeron, no va a quedar ni uno. Hasta que el Señor obró. ¿Qué es aquello que nos está persiguiendo? ¿Qué es aquello, hermanos? Temor, incertidumbre, quietud, enfermedad puede ser, preocupaciones. ¿Qué es aquello que nos persigue? ¿La economía? ¿Un buen lugar de trabajo? ¿Qué es aquello que nos persigue? ¿Aquellas cosas que quieren robar la paz en la familia?
o la bendición de Dios, el que podamos estar en familia. ¿Verdad, hermano? Que a veces por pocas cosas se arma una que no mí. ¿No? Pero el Señor es aquel que nos cuida, que echó a la mar a quien nos ha perseguido y a quien nos persigue. Amén. ¿Cuántas veces hemos cantado en los carros del Faraón? Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, echa a la mar lo que nos está persiguiendo. Echa a la mar lo que te está persiguiendo. La palabra nos enseña que aquel que pone la mano en el arado debe mirar hacia dónde, hacia adelante. Y a veces tendemos a mirar para atrás. Pero el Señor nos ayuda y nos anima. Mira mis ojos, mírame a mí, dice Jesús. Le dice a ti y a mí, como la canción, pongamos nuestros ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, como dice su palabra. Amén. Y que el Señor nos guarde de ser incrédulos, sino que seamos creyentes en el nombre de Jesús, en la palabra del Señor. Porque a veces podemos estar debilitados. ¿Sí? A veces podemos estar debilitados con algo natural, con tanto calor que ha venido en tantos días. No hay agua que alcance, ¿verdad? Y si se corta la luz, ayer estamos terminando la reunión y se hizo un silencio. Pero seguimos ahí en la presencia de Dios, un calor. Pero el Señor estaba ahí amparándonos. Así hace el Señor con nuestra vida. Así hace el Señor con las familias. Así hace el Señor con tu vida y familia. Que estás recibiendo la palabra como la estamos recibiendo hoy. Todos somos necesitados de Dios, todos somos necesitados de oír la palabra de Dios, todos somos necesitados que el Señor abra nuestros ojos, nos despierte, abra nuestros oídos, avive el fuego de la fe en nuestro corazón. Porque a veces, según la situación, no damos más, pero Dios sopla vida cada mañana al despertar y aún en la noche. Hemos leído el Salmo, ¿no? Que David decía, me acosté y dormí tranquilo. Lo hacemos parafraseándolo. Y me desperté, ¿por qué? Porque el Señor estaba con nosotros. Así es el Señor con nuestra vida. A veces con el calor no podemos dormir, nos levantamos, nos volvemos a acostar, sigue igual. Y después si podemos recuperar, recuperamos. Pero qué bueno que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y otro de los pasajes, segunda carta de Corintios, capítulo 10, que también se mencionó el miércoles, son las armas que ha dado el Señor para tu vida y mi vida. Las armas que provienen de Dios, que no son, como dice su palabra, segunda Corintios 10, 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas que nos ha dado el Señor, primeramente su palabra. Amén. Su palabra, que la podemos tener en el libro o la podemos tener en el celular, pero su palabra es el arma que nos ha dado el Señor. La segunda arma espiritual y poderosa es que por la palabra conocemos el amor de Dios y eso nos despierta el amor de Dios. También la fe que el Señor nos da por su palabra, la esperanza de la salvación que nos enseña a través de Jesucristo. También a saber vivir en la verdad y en la justicia que el Señor nos enseña. Y otra de las armas, la oración constante. La oración.
Y recordamos, miércoles 19 horas, todos estamos invitados a venir una vez más aquí a esta casa de oración, a alabar a Dios, a escuchar su palabra y a orar y ponernos de acuerdo y interceder por las necesidades. La oración. Y la oración, como siempre lo vamos a escuchar, se aprende. Esas armas son poderosas y espirituales porque provienen de Dios. A veces queremos usar armas naturales, ¿no? Y no vamos a entrar en detalles. Lo más importante es que las armas que nos da Dios son poderosas porque provienen de Dios. Y las aprendemos a usar. Porque aquellos que tienen que trabajar en la policía, servicio penitenciario, prefectura y las Fuerzas Armadas necesitan un adiestramiento. Nosotros, el Señor nos enseña a través de qué, cómo nos adiestra el Señor, por los ejemplos de su palabra, por los testimonios que escuchamos, por lo que nos toca vivir muchas veces, sabiendo que el Señor está presente. Otra de las armas es la proclamación del Evangelio. La proclamación, de poder darlo a conocer. En este caso, por el Facebook, enviando el mensaje, grabando el mensaje y preparándolo para poderlo subir cuando esté editado a la página. Amén. A la página. La proclamación del Evangelio, cuando nosotros podemos leer la palabra y la guardamos en nuestro corazón, y viste que el Señor en su momento nos da para compartir, nos da para hablar el Señor. Es esa verdad que el Señor nos enseña. Y además, como lo dice Efesios 6, Él nos da la posibilidad de tomar toda la armadura de Dios. Y algo muy importante, la armadura es personal. Es personal. La armadura que pueda llegar a usar Esteban, para mí es grande. Y la mía para él es chica. Lo mismo que el escudo. El escudo es a medida de nuestra fe, a medida de la armadura que Dios nos ha dado para que la tomemos. Ese ejemplo, ¿no?, de Pablo, seguramente, como muchas veces lo hemos escuchado, ha estado tiempo mirando cuando lo cuidaban los soldados romanos. En su momento era el mejor ejército del mundo, hasta que Dios dijo hasta acá, y Él explicó. Esas son armas espirituales que el Señor nos ha dado, que cada uno las debemos tomar cuando hay que tomarlas. ¿Ven? Cuando hay que tomarlas. La obediencia a Cristo es llevar todos nuestros pensamientos en línea con Cristo. ¿Y la voluntad de Cristo cuál era? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Dar la palabra de Dios. La voluntad de Cristo hoy reposa en la iglesia, en tu vida y en mi vida, y en los que van a creer por medio de su palabra, por medio de la persona del Espíritu Santo, que nos enseña y que está con nosotros y que no nos abandona tampoco. Por eso podemos decir que Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza y es nuestra ayuda segura. 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 Sigue diciendo el Salmo, versículo 4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Versículo 5. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Dios está aquí, Dios está en ti, Dios está en mí. No caeremos, porque es su río de agua viva que viene de su trono y que hoy está fluyendo aquí y que hoy está fluyendo en ti, si lo crees, si lo creemos. Al creer, ese río, como dice Ezequiel 47, una de las mejores explicaciones que nos da la palabra del Señor es Ezequiel 47, cuando dice que el Hijo del Hombre lo llevó a recorrer y vio el río. Y algo muy importante que tú y yo podemos vivir y que tú puedes vivir si lo crees así: todo aquel que nadar en el río vivirá. Amén. Si hoy tenemos vida es porque podemos nadar en el río
y el río hoy está aquí fluyendo sobre nuestra vida. Además el río produce sanidad. Hoy se oraba por sanidad. Necesitamos una sanidad en el cuerpo, pero también necesitamos sanidad espiritual. Amén. ¿Y sabes qué nos enseña el Señor? A seguir mirándolo a Él y no mirar atrás. Y mirar atrás es ir al pasado. Nosotros vamos a dar gracias por de dónde nos ha sacado el Señor. Pero también el Señor quiere que miremos sus ojos, que miremos hacia adelante. Porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda segura. El tema central del Salmo es esos versículos. Sigue hablando más del río. Ese río fluye de Dios el Padre. Ese río fluye a través de Jesucristo, su Hijo. Evangelio de Juan, capítulo 4. El encuentro que tuvo Jesús con la samaritana en el pozo. El encuentro que tú y yo podemos tener y que vos podés tener con Jesús cada día. Que Él sacia toda sed. Toda sed. Él está saciando toda sed. Porque habla de agua viva y de vida eterna. Y la vida eterna lo explica Jesús en el mismo Evangelio de Juan. La vida eterna es que conozcamos a Dios, que conozcamos a Jesús, que conozcamos la persona del Espíritu Santo, que conozcamos su palabra y así tener agua viva y vida eterna. Que hoy es posible por la fe. Fluye de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. De la persona del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces hablamos de la bendición de Dios y es bueno porque Dios nos bendice porque nos da la vida. Pero también Dios nos bendice porque nos podemos dar cuenta que Dios está con nosotros, que Dios está aquí, que Dios está aquí, que Dios está en ti. Que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestra ayuda segura. Muchas veces recibimos ayuda al hablar con aquellas personas que nos tienen confianza y que tenemos confianza. No es que le tiramos toda la carga o nos tiran la carga, sino que nos escuchamos. Y el Señor nos envía ayuda. Amén. O si precisamos hacer algo, pedimos ayuda. A veces queremos arreglarnos las solas si podemos. Pero es bueno pedir ayuda. Y la mayor ayuda viene de Dios. Sí, es una ayuda espiritual, pero también es una ayuda viva con un hermano, con una hermana. Con alguien que a veces nos ayuda, que a veces no es un hermano o una hermana porque no conocemos, no es que tenga el cartel. No necesitamos cartel, es vivirlo, ¿no? Pero el Señor envía ayuda. Como muchas veces recordamos el Salmo 20, el Señor nos oiga en el día del conflicto y nos envía ayuda. ¿De dónde? Del santuario. Del santuario otra vez hay un río. Hay un río. Hay un río. Está fluyendo. Sigue hablando de la palabra del Señor, versículos 8 y 9. Porque también tiene que ver con el amparo, la fortaleza y la ayuda del Señor. Vengan y vean las obras del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros de fuego. Habla de paz el Señor. Padre, te pedimos paz donde hay guerra. Porque no solo en Ucrania hay guerra. Siria hace más de 10 años que están en guerra. Y hay mucha necesidad. Y lo que no sabemos, lo que no nos quieren decir, pero Dios es el único que nos va a dar paz. Por eso podemos una vez más decir, Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestra ayuda segura.
porque nos da paz. Porque en esas situaciones, como hablábamos de angustia, necesitamos la paz. Necesitamos paz, porque nos podemos desesperar, porque nos podemos equivocar, porque podemos errar la decisión que hay que tomar. Dios nos da paz y la cumple a través de Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Para aquellos que les gusta anotar, no se lo diga a Débora, le di solamente el Salmo, porque yo sé que hay muchos que tomamos nota y eso después nos ayuda. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. Ay, Señor, ayúdanos a vencer la angustia, a vencer el miedo, porque todos a veces pasamos momentos de angustia, aunque sabemos que el Señor es nuestro amparo. Todos tenemos miedo, aunque sabemos que el Señor es nuestra fortaleza. Todos a veces podemos llegar a tener esa actitud de escondernos, aunque sabemos que es el Señor el que nos da la ayuda segura. Lo bueno es que el Señor nos llama, como llamó el profeta, que lo hemos mencionado, y nos dice: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque esas palabras son con amor. Nunca nos vas a acusar, nunca nos vas a obligar, nunca te vas a imponer. Tú nos hablas con amor y nos alientas con amor. Cuando tengamos que dar palabras de aliento y de valor para aquellos que lo necesitan, que seamos sabios, amén, que seamos prudentes, porque a veces con ese afán de dar ánimo por ahí podemos lastimar y no nos damos cuenta, y no es nuestra intención lastimar, sino poder alentarnos unos a otros, como también la palabra nos enseña. Versículo 10 dice: quédense inquietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Estar quietos, quédense quietos, es reconocer la gloria y la grandeza de Dios. También, en alguna traducción del hebreo, quedarse quieto es soltar aquello que nos impide reconocer que Él es Dios. Hoy cantábamos: Dios sea exaltado, porque Dios le agrada que lo exaltemos. Exaltarlo es levantar su nombre en alto, es confesar su nombre a través de la alabanza, a través de la oración, a través de levantar nuestras manos, a través de palmear. ¿Vieron que a veces palmeamos? O a veces hoy marchábamos así, ¿no? Bueno, estamos exaltando al Señor. Porque hoy se mencionaba el pasaje. ¿No habrá sido fácil cuando Dios le habló al rey y le dijo: yo pelearé por ustedes? Pero mirá, ¿le habrá dicho cosas más? No le dijo: mira sus amenazas, ¿no? Pero podría haber pensado: son 3 reinos. Padre, vayan y alaben. Vayan y glorifiquen al Señor. Hay que tener fe y valor para alabar y glorificar al Señor ante aquello que nos quiere perseguir, aquello que se levanta, como hemos dicho. Dios es poderoso, poderoso Dios. Poderoso es tu Dios, poderoso es mi Dios. No hay como Él, no hay como Él. También cuando habla de quedarse quieto, ahí viene lo más difícil, es hacer silencio para escuchar a Dios. Señor, ayúdanos a oír bien. Porque a veces cuando estamos en nuestro momento de intimidad, nosotros, cada uno tiene su manera, su enseñanza. Podemos leer la palabra, podemos alabar, podemos escuchar una alabanza, podemos escuchar un mensaje grabado, un devocional, que hay muchos, ¿no? Que el Señor nos dé sabiduría, que escuchemos, ¿sí? Escuchemos bien y después hablamos con el Señor, ¿no?
Y nos parece que tenemos que seguir hablando, pero a veces el Señor quiere que aprendamos a escucharlo, porque Él nos sigue hablando. Así es el Señor. Y ya para ir terminando, versículo 11, dice: el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y habla de el Dios de pactos. Porque Dios hizo pacto con la humanidad, entre ellos Jacob. Al leer la palabra de Dios vamos a encontrar que Dios ha hecho pacto y lo sigue haciendo, lo sigue recordando a través de la mesa. ¿Viste cuando participamos de la mesa del pan y del vino? Que Jesús dice: haced esto en memoria de mí, el pan y el vino. ¿Qué leemos? Este es el nuevo pacto. No es que es un pacto diferente, es el pacto total que Cristo hace por la humanidad, que Cristo ha hecho por nuestra vida y familia, que Cristo ha hecho por ti y por mí. Ese compromiso de Dios de ser nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestra ayuda segura. Nos habla de la gracia de Dios, de la gracia de Dios, de la gracia que hoy está aquí, que nos ha permitido llegar a su presencia. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar y agradecemos al Señor por su palabra. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda segura. Padre, te bendecimos en esta mañana una vez más. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos. Gracias porque tú eres quien abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor. Tú, Dios, eres nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestra ayuda segura. Y si aún, Señor, si aún tú ves que hay dudas, Señor, ayúdanos. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor. Renueva nuestra fe, despierta nuestra fe, Señor, a saber, a reconocer que tú eres nuestro amparo, que tú eres aquel que preserva nuestra vida, que tú nos das nueva fuerza, como nos enseña tu palabra, que tú nos enseñas a esperar. Los que esperan en Jehová, los que esperan al Señor, tendrán nuevas fuerzas. Señor, recibimos la nueva fuerza, Señor, que proviene de ti, por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu compasión, Señor, para nuestra vida, para la familia, para la descendencia, para las familias en esta nación. Señor, te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Oh, sí, Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Si tú eres digno de adorar, le decimos nuevamente: